Guatevisión presenta. Puede analizar si el presidente de la República violó con el acto de declarar non grato a Iván Velásquez y de pedir su expulsión, si violó los derechos humanos o si violó el derecho. Organizaciones sociales piden que la Corte Suprema resuelva petición de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Yo temo medidas dilatorias en el Congreso con la bancada oficial y otros aliados que tengan para no sumar la cantidad de votos necesaria. Incluso veo con dificultad un quórum para integrar la comisión presidencial. Diputados guardan silencio en torno al antejuicio que pueda plantearse en contra del presidente Jimmy Morales. Consideramos que la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para pronunciarse respecto de una orden presidencial en el ámbito diplomático. No sé si la política exterior le corresponde al presidente por mandato constitucional. Diputados de la bancada oficial piden a través de un video subido a redes sociales que Iván Velásquez salga del país. A la Sisi. Uy. Señores, esta es la ida al baño más complicada que he tenido en mi vida. Se ha puesto... Sammy Morales evita hablar sobre la petición que hiciera su hermano Jimmy Morales de sacar a Iván Velásquez del país. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal autoriza la extradición del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla a Estados Unidos. La tormenta Harvey amenaza con sembrar el caos en Luisiana luego de dejar desastres en Texas. Venezuela aportará $5 millones a las comunidades de Estados Unidos afectadas por la tormenta Harvey. Noticias del deporte nacional. Las disciplinas guatemaltecas de squash, gimnasia y voleibol de playa disputarán varios torneos a partir de hoy. Tensión y nerviosismo se vive hoy por el clásico entre Uruguay y la República Argentina. Como todas las mañanas les presentamos información del mundo del espectáculo y en esta ocasión hablamos de YouTube y esta propuesta que va en contra del presidente de Estados Unidos. Hoy el tema son las solicitudes de antejuicio contra el presidente. Le contamos cómo avanza y cómo está el panorama a nivel país. Ve estas imágenes. Un usuario de Twitter grabó y compartió una escena peculiar que tuvo lugar en Estados Unidos, donde un hombre es arrastrado por robar. Esto es Viva la Noticia. ¿Qué tal, amigos? Buen día, gracias por acompañarnos en Viva la Noticia. Llegamos al último día del mes de agosto, en este jueves 31, se fue este mes número 8. Vero, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Sí, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes y para finalizar, como siempre, el mes de agosto. Bueno, comenzamos con las temperaturas, luego le hablamos del temblor que se sintió anoche para los que se quedaron hasta tarde, obviamente despiertos, pero vamos a contarles cómo están las condiciones climáticas para este jueves. Pues la información nos indica que la temperatura sigue y se mantiene en 17 grados. Así es, alrededor de los 17 grados estamos viviendo los guatemaltecos en la ciudad capital. La temperatura en los últimos días con cielos parcialmente nublados y sobre todo mucha posibilidad de lluvia a partir del mediodía en diferentes sectores de la meseta central y occidental. Más adelante detalles específicos de su región. Bueno, y contarles que anoche un sismo afectó el territorio nacional. Efectivamente, fue sensible en distintos lugares y la gente a través de redes sociales también comparte inmediatamente la información. Se produjo este sismo que fue sensible en buena parte del país, según información de la Conred. El movimiento telúrico se produjo a las 11:48 con una magnitud de 5.7 grados, con epicentro 83 kilómetros al sur-suroeste de Suchitepeques. La noticia del sismo fue reportada por algunos usuarios de las redes sociales. De acuerdo con información, el sismo fue sensible en varios departamentos del país.
Cuerpos de socorro no reportan heridos ni tampoco daños materiales. Otro sismo de magnitud 4.6 con epicentro a 50 kilómetros al sur-suroeste de Suchitepeques fue sensible en el país a las 0:45 minutos. Posteriormente se registró otro sismo de magnitud 4.8 con epicentro a 63 kilómetros al sur-suroeste de Suchitepeques. El mismo fue sensible a la 1:08 minutos. Así que así casi comenzaba este nuevo día con estos sismos, estos movimientos telúricos que afectaron buena parte del territorio nacional. 50 minutos pasan de las 5 de la mañana y nosotros vamos a comenzar ya con el repaso informativo, temas importantes que han ocurrido en Guatemala en las últimas horas. Y tenemos que hablar de esta solicitud de extradición que fue aprobada por el Tribunal Tercero de Sentencia. Sí, se autorizó entonces la extradición a los Estados Unidos del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, acusado por la Corte del Distrito de Columbia en los Estados Unidos por los cargos de asociación delictuosa y conspiración para el trasiego de drogas. Según las investigaciones norteamericanas, cuando el exministro Mauricio López Bonilla estaba al frente del Ministerio de Gobernación, colaboró con grupos del narcotráfico para trasladar los ilícitos hacia Estados Unidos. El camino legal que puede utilizar la defensa del exministro es la presentación de acciones de amparo que en casos anteriores lo han logrado retrasar en cuanto a la extradición. Cabe destacar que los jueces del tribunal fueron claros en que López Bonilla no puede ser entregado a la justicia de los Estados Unidos hasta que aclare los procesos penales que tiene abiertos en el país. Entonces hay un largo camino todavía que seguir, pero reconfirmamos esta noticia. El tribunal autoriza la extradición a Estados Unidos del exministro Mauricio López Bonilla, acusado por el Distrito de Columbia entonces por conspiración para el trasiego de drogas. 5 de la mañana con 51 minutos, tenemos que cambiar de tema y hablamos de cómo finalmente se pronuncia la bancada oficial en torno a lo que se ha estado viviendo con Jimmy Morales. Efectivamente, diputados del partido del gobierno FCN Nación se expresaban en torno de la crisis desatada por la declaración de non grato al director del CICIG, Iván Velázquez, a quien demandaron su salida para evitar la polarización. Javier Hernández, jefe de bancada, se dirigió a la opinión pública en un video posteado en redes sociales donde respalda al presidente Jimmy Morales en su decisión contra Velázquez y cuestiona la resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorgó el amparo en definitiva en contra del plan de expulsión del comisionado. Según FCN, se está fraguando un golpe de Estado por sectores que saben que no pueden llegar al poder a través de elecciones, sino de la manipulación de la justicia con fines políticos. Hernández se refirió además a una solicitud de antejuicio contra el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y los 158 diputados al Congreso sin dar más detalle. Cabe señalar que FCN enfrenta un proceso de antejuicio por haber recibido más de 6 millones durante campaña en el año 2015 sin que se sepa el origen del dinero, por lo cual la Fiscalía y la CICIG pidieron el antejuicio contra Jimmy Morales, secretario general del partido en ese año. Ya en instantes vamos a conocer qué decía este video que ayer fue publicado justamente y que se daba a conocer con esta petición puntual. Bueno, y esto era lo que sucedía con la bancada oficial, pero ¿qué sucede con otros sectores del Congreso de la República, sobre todo en quienes está en manos este antejuicio? Bueno, debemos recordar que hay expectativas por esta resolución. Silencio total es lo que ha prevalecido entre los diputados, en cuyas manos podría estar la decisión de retirarle o no el derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales. El MP y la CICIG hicieron la solicitud de antejuicio con el argumento de que Jimmy Morales, del partido FCN Nación, del cual fue secretario general, no reportó los gastos de campaña del 2015 y califican que algunos pudieron ser ilícitos y provenientes de financistas anónimos. Así como ante esta petición, los diputados han guardado silencio respecto de la decisión del mandatario de calificar non grato al jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Se esperaba que el lunes, en la reunión de jefes de bloque, se plantearía la posición de las bancadas, pero el tema pasó inadvertido. Los congresistas han evitado hablar sobre lo que ocurre en el país y se han olvidado que discursos realmente pueden ser incendiarios. Más bien lograron avanzar en la aprobación de la ley que incrementará 1,11 a 4 quetzales el dinero que se destina para alimentación escolar para cada niño. Algunos diputados hablaron de prudencia, otros han optado por reunirse fuera del Congreso, en especial las bancadas y diputados aliados al bloque oficial, quienes también han evitado hablar. En tanto, la bancada del gobierno, a través de un video subido a redes sociales, envió un mensaje de unión y de apoyo al mandatario Jimmy Morales y pide la salida del comisionado Iván Velázquez. Por eso hacemos una pregunta esta mañana, la que siempre subimos para que usted pueda expresarse a través de redes sociales y pueda responder esta pregunta. ¿Cree que la Corte Suprema de Justicia decidirá retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales? Tiene las dos opciones, sí o no.
Puede participar en Twitter con el hashtag BLNCorteDecide y nuestra pregunta ya está posteada en Facebook porque a lo largo de nuestro programa compartiremos con todas las personas sus comentarios. BLN Corte Decide, si usted tiene la intención de participar, en un ratito por supuesto comienzan ya a salir esos mensajes que a través de redes sociales usted puede ir comentando sobre un tema que es importante y que también está candente en estas últimas semanas. Definitivamente. 5:54 tenemos que hacer cambio de tema y hablar del mundo. Damos una vuelta de página por supuesto para hablar, por ejemplo, de Harvey, de lo que está pasando y de lo que está dejando esta tormenta a nivel de Estados Unidos. Amenaza al estado de Luisiana tras inundar varias zonas de Texas. 5 días después de golpear Houston, las calles de la cuarta ciudad de Estados Unidos se convierten en ríos y se decreta un toque de queda nocturno para evitar saqueos en las miles de casas evacuadas. Según las autoridades, cerca del 30% del condado de Harris, que incluye Houston, estaría inundado y un balance provisional indica que de 30.000 a 40.000 viviendas estarían dañadas. Le queremos comentar que el daño causado por la tormenta tropical podría llegar a $42.000 millones de acuerdo al reporte informativo. Cabe señalar que en Nueva Orleans, que se preparaba para inundaciones repentinas en los próximos días, el recuerdo del mortífero huracán Katrina sigue vivo luego de 12 años de haber vivido esta tragedia. Y lo muestran las imágenes, realmente ha sido uno de los daños más severos que ha sufrido Estados Unidos en los últimos años. Ahí estamos viendo, para que tomemos una idea, la dimensión de la cantidad de agua que ha caído en este lugar y cómo las personas, pues obviamente de una u otra manera, están intentando recuperar lo que se puede recuperar, volver a reactivarse dentro de la economía del lugar, pero esto resulta muy complicado y difícil. Ahora Harvey ha avanzado, tocó tierra por tercera vez en Luisiana y sí, está amenazando por ocasionar este tipo de caos, el caos que han vivido en Texas en los últimos días. Y con más información a esta hora de la mañana, por supuesto, porque esto tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo a la información que nos dan a conocer y a través del gobierno de Venezuela, se puede anunciar de manera concreta una ayuda que llegaría a comunidades de Estados Unidos que fueron afectadas por este huracán. Se tratará de un programa de suministro de combustible para calefacción por medio del Citgo, la filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela. Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, señaló que habrá un apoyo directo que consiste en una contribución de hasta $5 millones para apoyar a las familias afectadas en Houston y Corpus Christi en colaboración y coordinación con con sus alcaldes, sus autoridades locales. Arreaza presenta la ayuda como un gesto solidario. Cabe señalar que las relaciones se han complicado aún más luego de que el 11 de agosto el presidente Trump planteara una eventual opción militar frente a la crisis política y económica venezolana, aunque funcionarios de la Casa Blanca descartan esa posibilidad. No podemos dejar de mencionar que tanto Estados Unidos como Venezuela carecen en este momento de embajadores en estos dos países desde el año 2010. Gracias por seguir con nosotros y esta información habla de lo que ocurrió en el Ix Pamplona. Vamos a ver estas imágenes para comentarles que debido a las fuertes lluvias registradas ayer por la tarde, una gotera en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Pamplona, ubicada en la zona 12, provocó que una parte del cielo falso y una estructura de metal cayera. Personeros del Ix confirmaron que no hubo personas heridas ni daños mayores. Las actividades y la atención a los pacientes continuaron de manera normal. Además, han explicado que por los fuertes vientos tuvieron que cerrar las persianas para evitar que se mojara el piso. Reiteramos, debido a las fuertes lluvias registradas ayer por la tarde, una gotera en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ubicado en la zona 12, hace que, este cielo falso cayera y la estructura de metal también viniera al suelo, como estamos observando, y ya se está buscando solución al problema. Son las 5 de la mañana con 58 minutos. Tenemos más información para compartir con todos ustedes porque justo un día después de que la Corte de Constitucionalidad evitara que el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, se fuera del país, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, recibe en su despacho la visita de cortesía de Iván Velázquez, jefe de la misma. Durante la reunión, el procurador y el comisionado intercambiaron puntos de vista sobre la situación del país y coincidieron en que lo más importante es garantizar el respeto al Estado de Derecho y en esta línea la lucha por la justicia que debe involucrar activamente a todos los sectores de la sociedad y del Estado. El procurador señaló que este acercamiento propicia la continuidad de esfuerzos en pro del bienestar de la población, así como el fortalecimiento de la coordinación entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y la CICIG en el combate a la corrupción e impunidad.
Bueno, son las noticias que tenemos a esta hora de la mañana. El clima, por supuesto, es importante para saber qué está ocurriendo en buena parte del territorio nacional. Así que ya está con nosotros Lorraine Quinto. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorraine? Buenos días, compañeros. Bienvenida. Muy bien, con mucha información que compartir con todos ustedes y lastimosamente amanecemos con una nueva alerta para los Estados Unidos y precisamente estamos hablando de Irma, que es una tormenta tropical que se encuentra ubicada en el Atlántico, específicamente en el Caribe, que podría presentar una amenaza bastante fuerte para los Estados Unidos, podría estar ingresando al territorio americano en los próximos 10 días. No presenta ninguna amenaza directa para Guatemala, sin embargo sí para el país americano, por lo tanto las alertas ya se están haciendo presentes después de, por supuesto, los efectos que ha dejado Harvey también en ese país. Tenemos que seguir este recorrido y vamos a colocar información acerca de Guatemala y la temperatura actual, que para hoy es de 16 grados centígrados, 17 grados centígrados, con posibilidades de lluvia que se incrementan a un 100% nuevamente. Mantenemos entonces las posibilidades de lluvia, todo esto debido a una onda tropical que se encuentra ubicada también en el Pacífico, en el Atlántico, que podría estar afectando el territorio nacional. Ingresaba desde el día lunes en el territorio centroamericano. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 48 minutos y se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 16 minutos. Tenemos que hablar también acerca de la fase lunar. Y para hoy tendríamos específicamente una luna creciente, un cuarto creciente con una iluminación del 66.94% y por supuesto la recomendación del día que no puede faltar. Y es para las personas que se encuentran ubicadas en barrancos. Desde ayer se presentaban algunas alertas por un derrumbe, por un deslave que estaba en un barranco en Suchitepeques. Por lo tanto, se le recomienda a todas las personas que viven aledañas en barrancos que tengan especial precaución porque las lluvias se van a mantener en el territorio nacional. Y también tenemos, hablando específicamente de las condiciones climáticas en Estados Unidos, estas imágenes que colocamos entonces en pantalla donde se pueden observar algunas hormigas que pues son unas hormigas rojas que se salvan de las inundaciones y se han vuelto virales estas imágenes enfrentando así algunos fenómenos naturales. Como les mencionaba, Harvey está afectando el territorio americano, específicamente en Houston. Ayer tocaba tierra en Luisiana. Van aproximadamente ya 28 personas fallecidas con miles de personas desaparecidas y sin embargo para los próximos 10 días va a estar tomando fuerza también una tormenta tropical que se encuentra en el Atlántico que se llama Irma y podría estar afectando nuevamente los Estados Unidos. Por lo tanto, pues ya las alertas están dadas. Muchas gracias, Lorraine, porque es importante conocer esta información y todo lo que se deriva de ella, así que vamos a estar pendientes de esta noticia. Pero veamos qué pasa en las calles, ¿les parece? Hay varias cámaras instaladas para ver qué está ocurriendo a esta hora en distintos puntos de la ciudad. Ya llega Pablo Morales para contarnos cómo está también en otros puntos el tema del tránsito, pero en el kilómetro 9 carretera El Salvador, esto es lo que está pasando en este momento. Usted que está a punto de salir de casa, tome en consideración esas imágenes en vivo y en directo desde el kilómetro 9 de carretera. Otro punto importante, la calzada Roosevelt, una de las arterias principales de la ciudad, sí presenta tránsito, pero está avanzando bastante bien para hacer las 6:02. Seguimos con la información a esta hora, por supuesto, con algunos otros temas y otros puntos de referencia para la gente que se está levantando la Martí. Así se comporta esta mañana. Como vemos, está bastante claro el panorama y esto es lo que nos están mostrando nuestras cámaras. El punto de referencia, como siempre, calzada Roosevelt para un último jueves de agosto que se muestra con bastante movimiento vehicular. Vamos a ver entonces la imagen para terminar en el Boulevard Rafael Landívar. Otro de los sectores que también son y se ven afectados por el tránsito en horas de la mañana, pero en este momento está completamente expedita la vía. Bueno, ambas vías, como usted lo puede ver en pantalla. Bueno, esto es parte de la información que tenemos a esta hora del día y nosotros damos una vuelta de página. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a las calles y conocer qué está pasando allí, pero también la historia del día. Así que vamos con lo siguiente. Y te saludamos, Alberto Cardona, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Y qué está pasando en las calles de Guatemala? Adelante, Alberto, buenos días. Compañeros, muy buenos días, muy buen jueves. Pues les puedo comentar que ayer centenares de pilotos se vieron sumamente afectados por congestionamiento vehicular que afectó entre 2 a 3 hasta 4 horas la movilidad en los sectores de la zona 9, también en el sector del Trébol y principalmente el centro histórico, ya que centenares de maestros de distintos sectores, tanto de Ciudad Capital como del interior del país, realizaron una protesta pacífica que se enfiló desde el obelisco hacia el sector
de la Casa Presidencial, donde su líder, Joviel Acevedo, dirigente magisterial, pues ingresó junto a 12 personas más a reunirse sin agenda correspondiente con Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Esta reunión duró por lo menos 2 horas, donde según Joviel Acevedo, pues ellos han presentado una serie de peticiones, principalmente en mejoras salariales. Fuera de cámara, algunos docentes pues nos explicaron que ellos fueron amenazados, si se puede llamar de esa forma, por sus propios dirigentes para que se trasladaran a Ciudad Capital y así apoyar a Jimmy Morales. Acá les presentamos pues la historia del día, cómo los maestros fueron llegando hacia los alrededores de Casa Presidencial, donde autoridades de SAAS se mantuvieron en este sector. El centro histórico volvió a ser escenario de protestas. Ahora los manifestantes fueron maestros dirigidos por Joviel Acevedo. Los maestros afirman que su molestia se debe a que el gobierno no cumple con lo prometido en mejoras salariales. Otros maestros afirmaron que fueron convocados para brindar su apoyo a Jimmy Morales. Detallaron que aunque no querían, fueron obligados por la dirigencia de Acevedo. Las palabras que recibieron por sus bases fueron: aquel maestro que no apoye a Morales no será incluido en los aumentos salariales. Durante la marcha, los docentes caminaron por varias horas generando tráfico en la zona 9 y centro histórico. Joviel Acevedo, en sus declaraciones antes de ingresar a Casa Presidencial, criticó a Noticiero Guatevisión, afirmando que estamos en contra del magisterio y señaló al director de este medio. Aquí hay grupos, hay 2 grupos y lo mismo quieren hacer a nivel nacional. Un medio de comunicación, Guatevisión, que nos ha estado atacando constantemente. Yo le pido al director de Guatevisión y a sus editores que nos respetemos, porque nosotros tenemos derecho a pensar diferente. Nosotros no venimos aquí a apoyar a nadie, nosotros venimos porque casualmente tenemos cosas pendientes con el Ministerio de Educación y con el Ejecutivo. Durante el año son más de 12 protestas las que realizan los maestros, donde han sostenido reuniones en Casa Presidencial, donde siempre sin tener agenda son recibidos por Jimmy Morales. Bueno, efectivamente, esto es lo que pasaba ayer. Hoy vamos a ver cómo sigue esta jornada. Obviamente termina el mes con muchos temas pendientes y una agenda cargada para este día. Alberto. Así es, Ricardo. Nuevamente las organizaciones sociales pues siguen convocando a manifestaciones pacíficas, tanto hoy día jueves como mañana día viernes en el sector de la Plaza de la Constitución. También han comentado que de nuevo pues estarán realizando estas manifestaciones pacíficas también el sábado a partir de las 3 de la tarde, donde siguen convocando para brindar su total apoyo al comisionado Iván Velázquez para que siga realizando pues el trabajo que ha hecho desde hace ya varios años, específicamente desde el 2015 en Ciudad Capital. También en otra agenda noticiosa, esta mañana se nos ha explicado que se estará incrementando la serie de operativos para evitar accidentes de tránsito, principalmente en contra de pilotos que manejan tráileres en Ciudad Capital y han generado y protagonizado durante los últimos 15 días una serie de accidentes viales. Estos operativos van encaminados en el sector de la zona 11, zona 6, carretera El Salvador y también en el sector del centro histórico. ¿Por qué en estos 4 puntos? Acá en el sector de la zona 11, donde nos encontramos ubicados, bomberos voluntarios, bomberos municipales, durante los últimos 8 días han atendido 6 accidentes de tránsito que se han registrado en horas de la madrugada. Lamentablemente, varios pilotos conduciendo sus vehículos bajo efectos de licor y a excesiva velocidad, pues han protagonizado accidentes lamentables. El sector de la calzada Roosevelt es utilizada por muchos jóvenes como carreras clandestinas y esto ha generado pues esta serie de accidentes. Tómelo muy en cuenta
lleve sus papeles en mano. Autoridades municipales pues estarán iniciando conjuntamente con autoridades de PNC una serie de operativos para evitar que usted, amigo piloto, conduzca bajo efectos de licor y principalmente conduzca a excesiva velocidad. Imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Calanches, desde el sector de la zona 11. Soy Alberto Cardona. Con estas imágenes del tráfico vehicular, regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, gracias por la información, Alberto. Ahí van apareciendo algunos de los testimonios de la gente hablando justamente del tema que estamos planteando esta mañana, el hashtag que también está allí. Gracias por todos los comentarios que llegan a las redes sociales y que bueno, que vamos lanzando para que usted los pueda compartir desde muy tempranito, ¿verdad? Y cuando son las 6:09, tenemos que irnos a otro punto específico de nuestra ciudad. Nuestro compañero Julio de León tiene lo siguiente para compartir. Adelante, Julio, buen día. Buenos días, compañeros, muy buenos días, Guatemala, y precisamente en el anillo periférico nos ubicamos a esta hora de la mañana. Tenemos que reportar algunos hechos de tránsito y también vehículos detenidos en distintos ingresos a la ciudad capital con los que los guatemaltecos amanecen a esta hora. Principalmente uno de ellos se dio hace ya unas cuantas horas y hablamos de un accidente vial en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico que deja 2 heridos y entre ellos un motorista. Vemos cómo el vehículo quedó completamente volcado y este aparatoso accidente estuvo afectando el paso de muchos usuarios en la ruta del Atlántico, tanto en la salida como el ingreso a este mismo sector. Ya a esta hora la ruta del Atlántico pues presenta únicamente tráfico a partir del kilómetro 7.5, ingresando hacia la zona 6. Estos vehículos fueron recientemente removidos, pero tome usted muy en cuenta el paso a través de este mismo sector. Ahora, ¿qué sucede ingresando a través de la ruta interamericana por la calzada Roosevelt? Precisamente a inmediaciones del área de Misco, en la colonia El Rosario, o en la salida de la colonia El Rosario, vemos un cabezal que quedó completamente detenido tras desperfectos mecánicos. Esto obstaculiza uno de 2 carriles que pasan justamente en ingreso hacia la ciudad capital y esto afecta la movilidad a esta hora de la mañana para todos los usuarios que vienen desde la ruta interamericana. De hecho, hay que mencionar también el kilómetro 36 de la misma ruta donde un tráiler quedó encunetado. Esto es un poco más arriba del desnivel hacia la antigua Guatemala, pero tómelo usted también muy en cuenta porque está afectando el ingreso a la ruta interamericana, principalmente el cabezal que queda detenido en el ingreso de Misco y con esto, pues bueno, ya es una larga cola de vehículos la que los usuarios de esta misma ruta han tenido que estar esperando desde las 4:30 de la mañana, según informan algunos de ellos, han estado detenidos en el ingreso hacia la calzada Roosevelt por la ruta interamericana, como les menciono. Otra información que tenemos también es en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico hacia el sector de Villalobos, donde se coordina ya una motogrúa con un vehículo averiado que hay que remover en el lugar, según informa la Policía Municipal de Tránsito del sector de Villanueva. Informando también el anillo periférico, como usted lo puede ver a esta hora de la mañana, en dirección hacia la Universidad de San Carlos, sería la parte sur del anillo periférico, ya con una movilidad lenta, principalmente cuando pasa sobre el puente San Juan y sobre el puente Roosevelt, y en dirección contraria hacia la parte norte, es decir, hacia el centro de la ciudad, pasando a través de la salida del Naranjo y toda la parte del puente del Incienso, ya con una cola de vehículos que se registra desde las 6 de la mañana, para que usted lo tome también muy en cuenta. Con esta información vamos de vuelta al estudio y por supuesto retomaremos más adelante las alertas viales desde las calles. Muchísimas gracias por esta información. Es Julio de León desde las calles. Él nos está reportando lo que está pasando esta mañana muy tempranito y nosotros se lo comentamos. Muchas gracias entonces por esos datos. Regresamos a las calles más adelante. Mientras tanto, tenemos ya Prensa Libre para compartir. Aparece ya la portada del matutino. Inmediatamente Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Prensa Libre esta mañana con su portada. ¿Y qué es lo que está apareciendo en ese lugar? Sectores le reclaman diálogo al presidente de la República. A diferencia de otras protestas, Jimmy Morales recibe a Joviel Acevedo. Impacto climático, obviamente las imágenes de Harvey en Estados Unidos y trasladan arreos a Matitlán. Temor se apodera de pacientes y personal del hospital local. Son algunos de los temas, por supuesto, por lo que está ocurriendo también con la seguridad en el país. 6:13 nos vamos al interior de Prensa Libre para hablar de otro de los temas de coyuntura en los últimos días en Guatemala. Si hablamos de la solicitud de antejuicio en contra de Jimmy Morales, la Corte Suprema de Justicia sigue sin conocerlo. Presidenta de la Cámara de Amparos y Antejuicios no traslada expediente y se excusa al señalar que es muy extenso y sigue en análisis.
Una noticia más, con la crisis llega el diálogo, así lo titula Prensa Libre esta mañana y es lo que estamos viendo a continuación. El presidente ha citado a grupos de poder para explicar su postura sobre Cicig y Velázquez. Estaría dispuesto a conversar con el comisionado y además se habla allí justamente de, la necesidad de restablecer el diálogo a nivel de país. Una noticia más para compartir con todos ustedes qué sucede en cuanto al magisterio y cómo salían ayer a manifestar en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala. Magisterio vuelve a salir en auxilio de un presidente. Discurso del mandatario siguió la misma línea de cuando intentó expulsar a Iván Velázquez. Bueno, es la información que estamos presentando esta mañana para todos ustedes. 6:14. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? También hay portadas. Lo presentamos y le damos los buenos días a Crista García, que ya nos acompaña esta mañana. Muy guapa, por cierto. Buenos días. Crista de rojo para este último día de agosto, ¿verdad? Hay que terminarlo bien. Exactamente, como debe ser. Y también ponernos colores que nos den esa buena energía desde muy temprano, ¿por qué no decirlo? Buenos días a ustedes, compañeros. A todos en casa, gracias por acompañarnos desde muy temprano. Es importante hacer un repaso completo de las portadas internacionales para que usted inicie con toda la información del mundo. Vamos a iniciar entonces en Estados Unidos y el USA Today en su pantalla. Allí aparece la fotografía central. Sin duda alguna vamos a estar hablando seguido de esta terrible desastre que está sucediendo en Texas. Precisamente de eso es el titular central. La lluvia cesa, la miseria permanece. La inundación bloquea el 25% del refinado del petróleo y también destacan a 1.850 líderes estadounidenses que le dicen a Trump: déjalo soñar, hablando sobre el programa de inmigración que se encuentra en el limbo. Entre uno y otro tema, también Donald Trump está siendo atacado por estos importantes sucesos. Nos vamos a Venezuela. A continuación, el Nacional amanece con información del gobierno que califica de infundado el informe sobre los abusos policiales. Hay alerta en la ONU y la situación de Venezuela, dice, es de sumo cuidado. También hablan del Diario de los Andes, que deja circular por restricciones en el suministro de papel, y sin duda los diputados que consideran nulos y sin efecto los actos de la ANC. En temas de política, que sabemos siempre estará vigente en Venezuela. Por último y no menos importante, Nicaragua. ¿Qué dice el Nuevo Diario esta mañana? Hablan de las víctimas en Sábalos. El diluvio que persiste también en Texas y el presidente Donald Trump, que visitaba el martes el estado para poder conocer todo lo que sucedía y también preparar todo el plan para poder resolver esta situación. Hablan también de justicia. El conductor del autobús que caía en el río fue acusado de homicidio imprudente por el ahogamiento de 9 personas en Boca de Sábalo. Y también hablan de las luces del Estadio Nacional. Son probadas y es noticia en portada principal. Vamos entonces a destacar esta mañana otros hechos importantes que serán compartidos más adelante en nuestro recorrido internacional en Viva la Noticia. Buenos días. Vamos con ustedes, compañeros. 6 de la mañana y 7 minutos. Gracias, Crista. Y ya comenzamos el recorrido informativo. Y tenemos que hablar, por supuesto, de esta solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Bueno, ya se daba la reunión, hay varios puntos importantes. Está en agenda, obviamente, esta semana, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia aún no dan a conocer la resolución del planteamiento de antejuicios en contra del presidente Jimmy Morales. Hasta el momento suman 4 solicitudes, una de estas por el delito de financiamiento electoral ilícito. Vamos a comenzar con la crónica y el repaso de estos temas, ya con las declaraciones de los protagonistas de la noticia. Los 5 antejuicios solicitados contra Jimmy Morales se encuentran en los tribunales de justicia. El vocero del organismo judicial informó fuera de cámara que es posible que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lleven a cabo un pleno extraordinario para conocer todos los antejuicios en contra de Jimmy Morales. El primer antejuicio solicitado fue el pasado viernes por el Ministerio Público y la CICIG por el delito de financiamiento electoral ilícito. Este es el expediente más grande, derivado de una investigación hacia los partidos políticos, que dio inicio en el 2015, siendo Jimmy Morales el secretario general del partido FCN Nación. Fueron solicitados después que Jimmy Morales declaró non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y giran en torno a la investigación por los delitos de obstrucción a la justicia, coacción, abuso de autoridad y desobediencia.
Es parte de la información, obviamente, a eso se refiere la pregunta del día para que usted la pueda compartir con nosotros, pero damos una vuelta de página. Sí, tenemos que seguir hablando de este mismo tema, como organizaciones sociales sí han pedido al Procurador de los Derechos Humanos emitir una sanción moral en contra de Jimmy Morales, esto por violar derechos fundamentales al tratar de expulsar a Iván Velásquez del país. Ante esto, expertos en la materia constitucional opinan al respecto. Este abogado constitucionalista dejó fuera la posibilidad de que Jimmy Morales pueda tener nuevas implicaciones legales por la decisión de expulsar del país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Si lo vemos desde la perspectiva de que es nula e inexistente, pues obviamente cuál responsabilidad podría haber para el presidente si la decisión, según la Corte de Constitucionalidad, jamás existió. Porque si es nula, pues simple y sencillamente nunca tuvo vigencia y validez jurídica. Pero el tema trasciende lo jurídico. Un grupo de 15 organizaciones sociales pidieron al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, emitir una censura pública contra Morales por violar derechos fundamentales. Nosotros estamos acudiendo al Procurador para, mediante un procedimiento muy especial de la ley del Procurador y del derecho constitucional, para que pueda analizar si el presidente de la República violó con el acto de declarar non grato a Iván Velásquez y de pedir su expulsión, si violó los derechos humanos o si violó el derecho constitucional. De acuerdo al jurista internacional, el actuar de Morales buscaba obstruir el trabajo de la CICIG, algo que a su criterio viola la independencia judicial. Creemos que esto puede llevar a futuro a una inhabilitación en el cargo al presidente de la República. Por su parte, Fuentes de Starac considera inminente un acercamiento entre Jimmy Morales y Iván Velásquez a fin de superar los desacuerdos y diferencias. Bueno, está ahí el tema instalado y obviamente hay distintas posiciones, las organizaciones sociales por un lado con su reclamo, lo que está pasando dentro del Congreso de la República. Bueno, en síntesis, hay varios sectores hablando del tema. Claro, y sobre todo muchos que exigen que se conozca desde ya este tema en diferentes sectores de Bueno, como Guatemala. tú bien lo comentas, Verónica, este total de organizaciones, estamos hablando de casi 40 organizaciones sociales indígenas, han pedido a la Corte Suprema de Justicia, y esto lo hacían a través de un comunicado, que se pueda conocer de inmediato el antejuicio planteado contra Jimmy Morales. Los argumentos de estas organizaciones obedecen a la coyuntura política y jurídica que está enfrentando el país en este momento. Veamos lo siguiente. Derivado a que el expediente del antejuicio contra Jimmy Morales se encuentra en la Corte Suprema de Justicia como brasa caliente, 39 organizaciones emitieron un comunicado para que de forma inmediata se conozca por los magistrados. El antejuicio fue planteado por financiamiento ilícito, el que fue presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Además, piden que se conozca 4 antejuicios más. 2 de ellos ingresaron a gestión penal el 28 de agosto pasado, en el que lo denuncian por abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y desobediencia. En dicho comunicado también señalan que los magistrados Sergio Amadeo, Néstor Vázquez, Vitalina Orellana y Silvia Valdés deben inhibirse de conocer, ya que tienen vínculos personales con el presidente. Entre las organizaciones se encuentra la Comisión Internacional de Juristas, Impunity Watch, Mujeres Transformando el Mundo, entre otras. Resaltan que la Corte debe conocer de urgencia derivado a la relevancia y la coyuntura política que enfrenta el país. Bueno, importante entonces estas peticiones. ¿Y qué pasa en el Congreso? O sea, hasta ahorita hemos visto las organizaciones sociales, distintos sectores que están pidiendo el tema, pero obviamente donde va a terminar de definirse si se investiga, cómo se va a armar la comisión pesquisidora a través del sorteo de los diputados es allí en el Congreso. Claro, y pareciera, según algunas fuentes, que no pasa nada, o al menos eso es lo que se logra ver. Diputados del Congreso de la República guardan un completo silencio en torno a este posible antejuicio que pueda plantearse en contra del presidente Jimmy Morales. Por su parte, algunos congresistas de la oposición temen que al llegar el antejuicio al hemiciclo se dé, un atraso para no ser conocido en el Pleno y diferentes acciones que ya son costumbre dentro del Congreso de la República. Varios escenarios podrían darse con el antejuicio en contra de Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. Si la Corte Suprema de Justicia lo traslada al Congreso, la bancada oficial, que está dispuesta a proteger a Jimmy Morales, podría bloquear la sesión para evitar la integración de la comisión pesquisidora y que así el proceso se atrase. Yo temo medidas dilatorias en el Congreso con la bancada oficial y otros aliados que tengan para no sumar la cantidad de votos necesaria. Incluso
veo con dificultad un quórum para integrar la comisión pesquisidora, dadas las circunstancias de cómo se ha movido el Pleno y las distintas bancadas en las últimas semanas. Y lo mismo podría pasar cuando la pesquisidora entregue el informe. En estos momentos no hay suficientes votos a favor ni en contra de Morales. En este momento temo de que no tenemos 105 votos para retirarle la inmunidad al presidente ni para archivar el proceso. Por lo tanto, veo bastante difícil el desenlace en el Congreso de la República. Diputados de otras bancadas han preferido guardar silencio, pues aseguran que no pueden emitir opinión porque el expediente no ha llegado al Congreso. Y claro, hay que seguir con la información a esta hora del día y vamos con la pregunta porque es importante que usted a través de las redes sociales pueda entonces también participar en el tema que hoy estamos abordando. ¿Cree que la Corte Suprema de Justicia decidirá retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales? El 64% de la población que ha votado dice que sí, el 36% dice que no. Hemos estado compartiendo desde ya algunos comentarios con el hashtag BLN Corte Decide y también en nuestra página de Facebook usted puede participar. Bueno, ahí tenemos entonces parte de la información que compartimos esta mañana y después de la pregunta volvemos a hablar del Congreso de la República, de la bancada oficial, pero esta vez ya en otro tema, ¿verdad? Ya cómo se pronuncian, algo que veníamos esperando los guatemaltecos. ¿Qué iban a decir? ¿Cuál iba a ser su postura? Bueno, esto fue en relación al tema de Iván Velázquez, porque fueron diputados de la bancada oficial FCN Nación que pedían, a través de un video que se subió a las redes sociales, que el comisionado de la CICIG salga del país y de esta manera poder evitar más polarización dentro de la sociedad. Además, arremetían contra la Corte de Constitucionalidad y advertían sobre un supuesto golpe de Estado que se habría estado filtrando. Escuche usted mejor lo que decían los diputados de esa bancada. Y en un video de 4 minutos aseguraron que hay un intento de golpe de Estado, pero que no denunciaron en el Ministerio Público porque el ente investigador está polarizado. Ha estado fraguando un plan de golpe de Estado, utilizando la manipulación de la justicia con fines políticos, para que grupos que no han podido obtener el poder por la vía democrática y que saben que no cuentan con el respaldo de la población, encuentren la ruta para saciar sus ansias de poder. Según Hernández, el intento de golpe de Estado se da desde la solicitud de antejuicio en contra del gabinete de gobierno y de los 158 diputados, pero este proceso fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia. Además, los diputados oficialistas arremetieron contra la Corte de Constitucionalidad por suspender en definitiva la expulsión de Iván Velázquez y cuestionaron las capacidades para hacerlo. Consideramos que la Corte de Constitucionalidad emitió una orden irregular. Sin embargo, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, respetaremos las decisiones legales del ordenamiento jurídico de nuestro país. Consideramos que la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para pronunciarse respecto de una orden presidencial en el ámbito diplomático. Entonces, si la política exterior le corresponde al presidente por mandato constitucional, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad interviene en este asunto? También criticaron otros fallos emitidos por la Alta Corte, y ya que no es factible la expulsión del comisionado de la CICIG, el bloque oficialista pidió que Iván Velázquez abandone el país. Sin embargo, consideramos que en vista de que el comisionado ha sido declarado non grato, el señor comisionado Iván Velázquez debe retirarse de la República de Guatemala para evitar la polarización de la población, fortalecer la institucionalidad del Estado de Derecho y respetar, sobre todo, las normas contenidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Bueno, ahí está parte de lo que se decía en este video, que fue muy comentado también en relación a una postura que fija este bloque político dentro del Congreso. Bueno, y damos vuelta de página en las noticias de hablar de esta reunión que se daba ayer entre, bueno, nada más y nada menos que el CACIF y algunos analistas políticos señalan que en 1 año y 7 meses de gobierno, el presidente Jimmy Morales atraviesa la peor crisis de su mandato. Ante ello, sostuvo una reunión a puerta cerrada, así con el gremio empresarial del país. Mientras tanto, mantiene distancia con los medios de comunicación. CACIF, a través de su presidente, aseguró que en la reunión en Casa Presidencial no se habló sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que evita la expulsión del comisionado, sino de 2 propuestas presentadas para salir de la crisis que enfrenta el país. Y en ese sentido, pues nosotros venimos como sector privado organizado, se nos hizo la invitación y donde nosotros seamos invitados vamos a participar porque creemos que debemos de tener una gobernabilidad en este país. Mire, nosotros no estamos manteniendo ninguna postura, como les repito, lo que queremos hacer es tener oportunidades para poder llevar
algún tipo de incidencia en las soluciones. Hicimos algunos proyectos de propuestas, y unas propuestas para que salga Guatemala adelante. No estamos hablando de personas, estamos hablando de país, y eso es lo importante, que el país salga adelante. Algunos empresarios han estado hablando con diferentes inversionistas y justamente el mensaje que estamos tratando de transmitir es el de que el gobierno sigue funcionando y se sigue funcionando como normalmente. El sector empresarial asegura que existe mucha polarización y la única manera de combatirla es mediante diálogos. Morales efectuó 2 reuniones más con los gobernadores y la Alianza Evangélica, donde buscaron garantizar el Estado de Derecho. Analistas coinciden que podría tratarse de la formación de un comité de análisis de crisis nacional que en conjunto buscaría salir de la mayor crisis que enfrenta el gobierno de Jimmy Morales. Y saludo esta mañana al presidente del CACIF, Antonio Maluf. Le damos la bienvenida a Viva la Noticia. Antonio, gracias por recibir nuestra llamada para que usted nos comente, bueno, después de este panorama, de este pedido, obviamente, de diálogo, ¿cómo visualizan ustedes el escenario y lo que hoy se está viviendo? Porque, bueno, hora tras hora vamos viendo nuevas declaraciones, nuevos espacios que se abren para el diálogo. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Buen día, lo escuchamos. Buenos días a toda la audiencia de Guatevisión, todos los televidentes. La verdad que vemos con ojos positivos el tema del diálogo, es muy importante y creemos que es la mejor manera de solucionar este conflicto y cualquier conflicto que exista, ¿verdad? Indudablemente, como usted lo dice, la posibilidad de dialogar es fundamental. ¿Se está dando el espacio ahora? ¿Usted cree que hay voluntad política desde el Ejecutivo y desde los sectores involucrados para poder avanzar en esta postura de diálogo, Antonio? Sí, como tú bien lo dices, hemos visto que con el transcurrir de las horas se ha abierto más la posibilidad de que este diálogo sea una realidad. Esperamos que nosotros estamos participando cuando se nos llaman, ayer se nos llamó, participamos en esa reunión y esperamos que se dé siempre, pero siempre no vamos a dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Entonces, basándonos en eso, podemos dialogar de cualquier sentido. Quería saber, ustedes presentaron una propuesta concreta con esta intención de que la situación mejore, de que el país pueda seguir avanzando. Sí, mira, presentamos 2 puntos. Uno, pues que el presidente debería usar el mecanismo que ya existe en Naciones Unidas para poder resolver este conflicto, pero más importante, y lo hemos venido mencionando y tú lo acabas de decir, es que la sociedad civil ha planteado espacios para establecer esos mecanismos de diálogo que hablamos y deben de ser aprovechados. Pero este diálogo debe ser de una manera serena, de una manera abierta y debe de ser transparente. Por eso es importante que nosotros que participamos ayer al salir de Casa Presidencial hablamos sobre esto, hablamos qué opciones llevamos y dijimos que no son agendas personales ni sectoriales. El interés del país es el más importante y ese debe de prevalecer. No, le agradezco mucho a Antonio Maluf, el presidente del CACIF, hablando del tema entonces, en esta propuesta para tratar de solventar y que se dé realmente la posibilidad de un diálogo profundo, de un diálogo serio, que permita que las partes puedan expresar, todo lo que piensan, siempre con el sentido, como decimos, de creer que existe la posibilidad real de pensar en Guatemala primero, ¿verdad? Eso es lo más importante. Lo fundamental, ¿no? Y las repercusiones que se pueden dar de diferentes ámbitos, que eso es lo más importante también. ¿Qué va a pasar con Guatemala, la inversión extranjera y todo lo demás? Bueno, damos vuelta de página para seguir hablando de otras noticias, de otros temas importantes y más cosas ocurrieron ayer durante una jornada bastante intensa en cuanto a información. Otro de los casos más sonados, sí, botín, registro de la propiedad, el juicio contra el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, de la ex registradora de la propiedad y demás indicados. En este caso, el caso botín, registro de la propiedad, no dio inicio tal y como estaba programado para ayer. Esto debido a que en la audiencia se resolvieron incidentes presentados por los sindicados. Samuel Morales evitó dar declaraciones sobre el pronunciamiento de Jimmy Morales, su hermano, al declarar non grato a Iván Velázquez. No hubo una solicitud de sacar a la CICIG. Pero sí fue lo que... Pero sí lo declaró no grato. ¿A la CICIG? A Iván Velázquez. Uy,
Señores, esta es la ida al baño más complicada que he tenido en mi vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Antes habló sobre el proceso. Dijo que se prepararon para enfrentar el juicio. Hay pruebas que no encontraron entre el archivo. Son 9.167 páginas desordenadas, resaltó. El Tribunal 13º rechazó una inconstitucionalidad planteada por Samuel Morales. Se conocerá la resolución de las medidas de coerción de 5 sindicados. Otras solicitadas planteadas en audiencia se conocerá el 4 de septiembre. Mientras, José Manuel Morales llegó con un corte igual que del futbolista brasileño Neymar. Bueno, es la información que compartimos a esta hora y otro punto que también anticipamos es la extradición de Mauricio López Bonilla. Y es que aparentemente ya fue aceptada entonces por el tribunal. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué es lo que dice López Bonilla en relación al tema? Y es que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal ha autorizado la extradición del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Cabe señalar que al exfuncionario patriota se le está señalando de algunos delitos vinculados al narcotráfico por una corte estadounidense. Aquí la crónica de lo que dictaminaba este tribunal. La resolución del tribunal fue por unanimidad. El juez César Amezquita indicó que no se admitieron los testimonios de personas presentadas por la defensa del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, acusado por conspiración para trasladar 5 o más kilogramos de cocaína a Estados Unidos. El fallo del tribunal, según los jueces, no implica que el exfuncionario sea culpable de la sindicación que hacen las autoridades estadounidenses. La imputación que según la justicia estadounidense hace en contra de López Bonilla es que colaboró con los Zetas entre el 2010 y parte del 2015 y que asignó agentes policiales para que vigilaran los cargamentos de cocaína e informaran sobre las acciones contra integrantes de esa agrupación criminal. Mauricio López Bonilla, antes de ser extraditado para que enfrente la justicia estadounidense, debe resolver su situación jurídica en Guatemala, según la resolución del tribunal. Los jueces establecemos que al haberse cumplido con los requisitos contenidos en el Tratado de Extradición, Convención Suplementaria, lo regulado en la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, y que de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, que la persona requerida se encuentra sujeta a proceso penal en el país, consideramos procedente la extradición formulada por los Estados Unidos en contra del señor Héctor Mauricio López Bonilla, difiriendo la entrega hasta que solvente su situación jurídica en el país. El exministro de Gobernación señaló que respetaba la decisión del tribunal, pero afirmó que no se cumplió con lo establecido en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Guatemala, firmado en 1903. Sí, por supuesto, así es, ¿verdad? Si yo desde el momento que decidí, tomé la decisión de no allanarme, es porque voy a pelear aquí con todos los recursos legales hasta el último momento, haciendo uso precisamente de todo lo que la ley me permite. Y vamos a hablar de este sismo entonces, lo comentamos al inicio, porque muchas personas que se acaban de incorporar al programa dicen, bueno, ¿qué pasó anoche? Sí se produjo un sismo que fue sensible en buena parte del país, según información de la Conred. El movimiento telúrico se produjo a las 11:48 con una magnitud de 5.7 con epicentro a 83 kilómetros al sur-suroeste de Suchitepeques. Tenemos información porque la noticia del sismo fue reportada por algunos usuarios de las redes sociales. De acuerdo con información, el sismo fue sensible en varios departamentos del país. Cuerpos de socorro no reportan heridos ni daños materiales. Otro sismo de magnitud 4.6 con epicentro a 50 kilómetros al sur-suroeste de Suchitepeques fue sensible también en el país a las 12:45 minutos. Posteriormente se registró otro sismo de magnitud 4.8 con epicentro a 63 kilómetros al sur-suroeste de Suchitepeques. Atención, porque eso es lo que ocurría entonces con el movimiento. Y tenemos más información de lo que está sucediendo en el interior de la República. En este momento debemos transportarnos hasta el occidente, específicamente hasta San Marcos. El Ministerio Público, por medio de fiscales de delitos de narcoactividad con apoyo de agentes antinarcóticos y el Ejército, interceptaron un camión en el kilómetro 244 ruta que comunica al municipio de Pajapita hacia Tecumán, San Marcos. El camión contaba con doble fondo, llevaba sustancias ilícitas, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Tras la inspección minuciosa del camión de volteo, localizaron un total de 200 paquetes con presunta cocaína ocultos en la carrocería del vehículo, aunque se continúa con el conteo de los paquetes encontrados en este lugar.
Lo que ocurre esta mañana, por supuesto, ya antes de la pausa, tenemos algunos temas importantes, como por ejemplo el tránsito, que siempre es noticia, y Pablo Morales tiene ese reporte como cada día. Buenos días, Pablo. Cuéntanos qué está sucediendo con el tránsito. Adelante. Gracias, buenos días. En nombre de la Municipalidad de Misco, bastante congestionamiento en algunos ejes, en otros pues ya está bastante bien el tránsito vehicular. En comparación a días anteriores estamos bastante bien. Los jueves regularmente tenemos un descenso en cuanto a la carga vehicular en comparación a los días como lunes o martes, que son más complicados. Ya en pantalla podemos ver cómo está Molino de las Flores. El tránsito vehicular en la calzada Roosevelt sí se ha detenido bastante debido a dos inconvenientes. Uno era un bus con desperfectos mecánicos, específicamente en el puente de Tinco. Se le estalló una de las llantas cuaches de atrás, ya fue movilizado, ya se quitó, pero en algún momento dejó bastante rezagado el tránsito vehicular. También tenemos en la salida del Rosario un camión que transportaba madera, también con desperfectos mecánicos, también por problemas de neumáticos. Ya la grúa está en el lugar, pero sí la maniobra ha costado poderla realizar debido a que la carga pues es bastante peligrosa, y si la grúa no tiene cuidado en algún momento podría desparramarse la carga, y esto está afectando también la ruta interamericana. Como podemos ver en pantalla, el descenso en la entrada a San Cristóbal, siempre sobre la ruta interamericana, bastante fuerte el congestionamiento. La fila, a pesar de que han habido dos inconvenientes en la calzada Roosevelt, no ha sobrepasado el kilómetro 20, lo cual es pues bueno o normal, debido a que regularmente cuando pasa algo como lo que pasó el día de hoy, la fila llega más o menos a la altura del kilómetro 24-25. Ahorita se mantiene en el kilómetro 20, y en algún momento sí muchas personas están pasando como ruta alterna por el área de San Cristóbal, tratando de evitar el descenso hacia la calzada Roosevelt, debido a que esta está bastante lenta. Acá podemos ver ya en el kilómetro 21 completamente libre, tanto hacia oriente y occidente. También el día de anoche, exactamente en el 19:30, tuvimos un tráiler que se fue a empotrar a un poste de alumbrado público, y se trabajó toda la noche para que hoy en la mañana no amaneciera ese obstáculo sobre la vía y que fuera a complicar aún más lo que es el congestionamiento. En el caso del tránsito, que sigue en descenso desde el kilómetro 20 hasta el Trébol, es un solo bloque de congestionamiento. En algunos puntos la circulación vehicular mejora y no tiene mayor situación, y en otros sí se torna bastante lento, siempre con relación a los inconvenientes que se han dado. Me reportan también en la Doroteo Flores o Doroteo Guamuch Flores una cuádruple colisión. Acá podemos ver la cámara que está ubicada en la 10ª avenida sobre la calzada Doroteo Guamuch Flores, y estamos pues con un poco de congestionamiento siempre en la intersección, debido a que le damos salida bastante al tránsito que sale de zona 3 de Misco y lo que viene bajando tanto de la ruta interamericana, de la calzada Roosevelt o del área de la zona 7 de Misco, con dirección siempre hacia la ciudad de Guatemala. La Doroteo Guamuch, como pueden ver, no se detiene, está bastante fluida, pero al final de la misma, para incorporarse en la 31 avenida o 33 avenida, ya llegando a Ciudad de Guatemala, sí está bastante lento por la incorporación a la calzada San Juan. Acá podemos ver nuevamente una de las cámaras que está ubicada en la entrada principal al casco urbano de Misco, en la zona 1 de Misco. Bastante lento aún el tránsito vehicular, y es debido al camión que transportaba madera. Esperamos nosotros que vaya mejorando la movilidad vehicular. Asimismo, pues en algunos otros ejes estamos bastante bien. En el caso de San Cristóbal, en comparación a días anteriores, la fila más o menos por la 7ª avenida sobre el bulevar principal, y en los bulevares alternos ya el congestionamiento prácticamente empezó ya a diluirse. Esperamos que a las 7:30 esté liberado el área de Granjas y el área del bulevar Vía Deportiva, y el bulevar Sur está más o menos a la 6ª avenida, la fila a esta hora de la mañana. Donde tenemos un poco de inconvenientes es en el área del bulevar El Naranjo, debido a que el periférico está bastante saturado. Muchas personas nos han preguntado qué ha pasado ahí. Al momento no tenemos obstáculos, es pura afluencia vehicular, pero que sí va bastante lento el tránsito sobre el periférico, sobre todo con dirección hacia la avenida Elena. Esta es la información actualmente de la situación del tránsito vehicular. Continuaremos más adelante con un nuevo reporte para actualizar cómo están las calles y avenidas de nuestro municipio en la ciudad de Misco, y mientras tanto pues seguimos con más de Viva la Noticia. Bueno, muchas gracias por la información, y antes de la pausa, estas noticias que siempre comentamos, por supuesto, y atención con esta. ¿Cómo un usuario de Twitter logra captar las imágenes cuando una persona ha cometido un acto delictivo? A ver.
Estamos hablando de cómo este personaje es arrastrado por una camioneta, aparentemente por haber robado anteriormente. Ahí tiene usted entonces en pantalla lo que sucedía con este personaje. Sí, estamos hablando de un hombre que intentó robar un auto, fue arrastrado por la carretera al estar enganchado a un vehículo todoterreno y debido al roce en el asfalto, aparentemente se quedó pues obviamente bastante herido. En las imágenes se ve como el presunto ladrón no se puede liberar del vehículo mientras circula por la carretera. Al parecer el conductor detuvo el auto para que el posible malhechor tuviera la oportunidad de soltarse, pero como su víctima intentó acceder al interior, volvió a ponerse en marcha y le causa más daño. Vea usted estas fuertes imágenes. Esto sucedió en Kent, en Washington, Estados Unidos. Bueno, efectivamente, es que ahora, honestamente, con la cantidad de cámaras que hay, con los usuarios tomando, todo es muy fácil, pues, revelar este tipo de delitos. Ahí estamos observando, ¿verdad? Y es lo que se está poniendo también como modalidad aquí en Guatemala, de muchas personas, obviamente, que cometen cualquier tipo de delito y siempre hay una cámara o hay un teléfono que está encendido grabando este tipo de cosas, ¿no? Estamos rodeados de cámaras, así que por eso se vuelve viral todo lo que sucede acá en Guatemala. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y volvemos con estas imágenes justamente de lo que ocurría. Vienen las noticias departamentales, seguimos con la pregunta del día, lo que está ocurriendo en el mundo y los deportes. Todo esto en un ratito nada más. Quédese con nosotros, volvemos ya. Cuando regresemos hay más información y es que los transportistas señalan a diputados por haber influido para cambiar el destino de fondos que estaba destinado al bacheo. La tormenta Harvey amenaza con más inundaciones y en esta ocasión se trata de Luisiana. Usuario muestra el rescate de un caballo atrapado en un potrero inundado por las lluvias de la tormenta Harvey.